el presidente de la República resaltó el tema de la democracia participativa. Durante muchas décadas, y sobre todo en el periodo neoliberal, se agudizó el tema de la que formalmente se llama democracia representativa. Es decir, cada 3 años elegíamos a nuestros representantes, por eso se llama democracia representativa. Elegíamos a nuestros representantes a la Cámara de Diputados, o cada 6 años a la Cámara de Senadores, al presidente de la República, etcétera, a los presidentes municipales cada 3 años. Es democracia representativa. Pero en el fondo ni siquiera eso teníamos, lo que teníamos era una democracia ficticia, donde aparentemente había elecciones y aparentemente elegíamos a nuestros representantes. Pero en el fondo todo estaba plagado de fraudes. Fraude más grande fue el fraude de la época reciente que se cometió contra el ingeniero Cárdenas en 1988, y ahí usurpó la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari, que a la postre pues ha sido el padrino de todos los demás gobiernos y son los que han propiciado el saqueo de nuestro pueblo. La corrupción, el tráfico de influencias y también la impunidad, entre otras cosas. Bueno, entonces no había democracia real, repito, era una democracia ficticia basada en el fraude electoral, y entonces los que se elegían, entre comillas, en su inmensa mayoría no representaban los intereses del pueblo, entonces no eran los representantes legítimos, empezando por el presidente. Entonces esta democracia ficticia pasamos a la democracia participativa con la elección del presidente de la República, donde más de 30 millones de mexicanos votaron para que López Obrador fuera el presidente de México. Ese sí es un verdadero representante del pueblo porque no hubo fraude electoral y fue una votación histórica. Ahora bien, lo que quiere el presidente es que no nos quedemos en la democracia representativa, sino que pasemos a la democracia participativa, donde el pueblo no sea consultado cada 3 años o cada 6 años, sino que para temas centrales, trascendentales, sea consultado cada vez que se requiera. Y una de ellas es precisamente la consulta que se hizo el día de ayer, donde se consultó al pueblo de México sobre si quería que se juzgaran o no a los expresidentes. El día de hoy un reportero le preguntó sobre el tema y el presidente de la República lo que respondió fue que fue un éxito porque acudieron a las urnas más de 7 millones de mexicanos. En este proceso nuevo, en esta vertiente nueva de la democracia que el presidente de la República está impulsando, la participación de los mexicanos que sean consultados para temas trascendentales para nuestro país. Él hizo alusión a que en el pasado se habían hecho otras consultas. Lógicamente que esta se hizo por parte del INE de acuerdo a la modificación a la ley, pero una de las consultas más importantes de las últimas que se hizo fue la de consultar al pueblo si estaba de acuerdo o no que se construyera el aeropuerto en Texcoco o que se fuera a otro lado, como es el caso ahora del aeropuerto de Santa Lucía. En esa consulta, recuerda él, participaron un poco más de 1 millón de mexicanos, pero en esta que se hizo ayer fueron 7 millones, más de 7 millones de mexicanos. Entonces es un proceso nuevo a que por un lado se tiene que ir animando el pueblo, participando el pueblo en decisiones trascendentales, y por otro lado se tiene que romper la inercia, que no estamos acostumbrados a este tipo de consultas en términos generales, más cuando son consultas vinculatorias, que el gobierno tiene que aplicar en la práctica lo que el resultado de la consulta dé. Por ejemplo, en la consulta que se hizo para el aeropuerto, pues de más de 1 millón de mexicanos que votaron, prácticamente 1 millón estuvo a favor de que se cancelara la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero como esa consulta no era vinculatoria, ni la organizó el INE, pues no se tomó en cuenta, a pesar de que la cantidad que mencionamos de mexicanos consultados definió esa situación de no construir el aeropuerto en lo que es el lago de Texcoco. Bueno, el día de hoy los detractores dicen, bueno,
pues fue un fracaso, dicen ellos, la consulta porque no participó sino más o menos el 7 u 8% de las personas que están inscritas en la lista nominal de electores. Dicen, es un fracaso. Bueno, hay que analizar el desarrollo histórico de las cosas y, de acuerdo a la opinión del presidente de la República, que además mandó felicitar a todos los mexicanos que participaron en la consulta, es un avance, es un paso importante, es un paso trascendental para ir rompiendo la inercia de la democracia no solamente representativa, sino pasar a la democracia participativa. En este aspecto, el presidente de la República también recordó que hay que ver lo esencial, es un nuevo ejercicio. Ahora, este ejercicio no fue un ejercicio, digamos, tranquilo, un ejercicio donde se informara a la ciudadanía de la consulta, un ejercicio donde el INE desplegara toda su capacidad de difusión, o que los medios de comunicación, la inmensa mayoría, también desplegaran su capacidad de difusión, invitando a la población a participar en este proceso. Pasó todo lo contrario. Primero, porque los dueños de los grandes medios de comunicación convencionales, de la inmensa mayoría, pues ellos no les interesa que exista democracia participativa. Ellos fueron felices cuando hubo democracia ficticia, que en el fondo era imposición de los gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Porque llenaron sus bolsillos de recursos, una parte del presupuesto y otra se incrementó por la corrupción. Entonces no les interesa, ni les interesó, ni les va a interesar difundir una consulta de esta naturaleza. Al contrario, van a utilizar los medios de comunicación, la inmensa mayoría, para desvirtuar o satanizar una consulta de esta naturaleza donde se pide la opinión del pueblo. Por otro lado, el instrumento, digamos, legal, jurídico para llevar a cabo la consulta, que es el INE, pues siempre estuvo poniendo obstáculos, trabas, porque tampoco a ellos les interesa que el pueblo opine y que se vaya haciendo o que vaya formando parte de la cultura de los mexicanos la democracia participativa. ¿Por qué razón? Porque eso sería acabar con los privilegios que hoy tienen. Entonces se ampararon para seguir ganando más que el presidente. Ellos tienen todo un aparato burocrático de familiares, amigos, gente incondicional, pero que se acostumbraron a las mieles del periodo neoliberal, altos salarios, altas comisiones, servicios médicos no del Estado, sino particulares, costosos, todo en detrimento del presupuesto de nuestro pueblo. Entonces ellos no quisieran que el pueblo participe en decisiones trascendentales porque en el fondo pues se acabaría con los privilegios que ellos tienen. Entonces el INE hizo todo lo posible por no difundir precisamente la consulta. Y también, por otro lado, los grupos de la derecha conservadora pues utilizaron todos los medios y también parte de las redes para estar tratando de influir, y lo hicieron, en la conducta también de muchos de los mexicanos, tratando de decir, como hoy lo dice Anaya, que pues que la ley no se consulta, la ley se aplica. Yo creo que esa frase que manejaron a lo largo de todos estos días de contracampaña, en contra precisamente de la consulta, tienen que analizarlo muy bien. Fíjense, la ley no se consulta, la ley se aplica. Para que luego no estén ellos regresando a que no, mejor que sí se consulte y no se aplique, porque su conciencia no está muy tranquila con todas las acciones que hicieron que contribuyeron al saqueo de nuestra patria y al enriquecimiento ilícito de muchos de los que están planteando o los que plantearon esta campaña de desalentar la participación de los mexicanos en esta consulta. Aquí abrimos un paréntesis. Por ejemplo, el día de hoy Anaya precisamente trata de descalificar esta consulta y trata de desvirtuar la realidad, como por ejemplo decir, fíjense bien, que el gobierno que encabeza López Obrador utiliza distractores, como por ejemplo lo del avión presidencial
O el cierre de Los Pinos, dice, se cerraron Los Pinos y se vino a vivir a un palacio. Pues claro, es el Palacio Nacional, pero el presidente de la República no es ostentoso en cuanto a la utilización de esa mansión en Los Pinos, más bien ya se ha convertido en un museo y en un centro de esparcimiento donde centenas de miles de mexicanos conocieron el derroche o están conociendo el derroche que hicieron estos gobiernos neoliberales y que hoy Los Pinos están para disfrute de todas las familias mexicanas. Lo del avión presidencial, el presidente lo ha explicado N veces, es un avión faraónico. Ahora sí, como estuvo de moda la frase, ese ni Obama lo tiene, ni Trump lo tiene, ni Biden lo tiene, ni los reyes de Inglaterra o de España lo tienen. Es una situación, digamos, de desperdicio impresionante de recursos que se pueden utilizar para otras cosas. Y también Anaya y otros como él plantean que la mañanera es un circo que no informa, que nada más distrae a las personas. Pero miren, hoy el presidente, como todos los lunes, anunció los avances, por ejemplo, del aeropuerto que se está construyendo y que se va a inaugurar el 21 de marzo del próximo año, el aeropuerto Felipe Ángeles, que salió mucho más barato, menos de la tercera parte de lo que el gobierno hubiera pagado en el caso del aeropuerto que se iba a construir en Texcoco, y además con una alta tecnología reconocida a nivel internacional y que no se va a cerrar ni el aeropuerto de Toluca ni el aeropuerto de la Ciudad de México, como pretendieron engañar al pueblo los que sí efectivamente montaban un circo de engaños a nuestro pueblo. O sea, el presidente, las mañaneras, lejos de lo que dicen sus detractores, la utiliza para informar al pueblo. Entonces, los informes que ha dado el presidente son impresionantes. Por ejemplo, ¿será un circo, como dice Anaya y los de la derecha conservadora, que 420,000 campesinos tengan ahorita acceso al programa Sembrando Vida, que además tiene un aspecto multifactorial, porque se ayuda a fortalecer el medio ambiente, preservar el medio ambiente, se ayuda a que obtengan empleo 420,000 campesinos, se ayuda también a que en lugar de que el desempleo en el campo permita nutrir con base social a los grupos delictivos, a que tengan una manera honesta de llevar alimentos a sus casas, estos 420,000 campesinos, ¿eso será un circo? No, esa es una realidad que le molesta mucho a los que tuvieron sus privilegios durante años, porque saben que los campesinos que están participando en este programa, en la medida que vayan resolviendo el problema económico fundamental, sus perspectivas de desarrollo individual y familiar se abren y entonces ellos reclamarán más derechos que los que nunca les dio el periodo neoliberal, y que para que les quiten esos derechos, pues ya ellos tendrán conciencia de que no podrían regresar a un periodo donde una minoría tenía todos los privilegios y la inmensa mayoría carecía hasta de lo más elemental. ¿O a poco será un circo, como dicen los detractores, que 1,600,000 jóvenes que están estudiando a nivel medio superior en todo el país tengan una beca que proporciona este gobierno para evitar la deserción y también para evitar que jóvenes que fueran rechazados de las escuelas y no tuvieran acceso al nivel medio superior constituyeran también base social para la delincuencia organizada? No, no es un circo, es una realidad que le lastima mucho a los que sí hicieron un circo en todo el periodo neoliberal, dándole al pueblo pan y circo, pero ni pan, era puro circo. Entonces, el tema es que en la conferencia matutina, el presidente de la República anunció también los avances impresionantes que se van haciendo a lo largo del istmo de Tehuantepec con el ferrocarril o el tren interoceánico, que va a tener o va a jugar un papel fundamental desde el punto de vista geoestratégico para el desarrollo no solamente de México y de América Latina, sino es un proyecto de orden internacional. Y esa es una realidad
existe, se está construyendo, se está concluyendo, y no el circo que pretenden montar a través de la mayoría de los medios de comunicación, los grupos de la derecha conservadora. Entonces tenemos que tener mucha cuidado, mucho análisis para no permitir que con la utilización de los medios de comunicación masiva se traten de desvirtuar a través de la técnica nazi de repetir una mentira 1000 veces, se trate de desvirtuar lo que está haciendo un gobierno que ama profundamente a su pueblo. Igual les preguntamos, por ejemplo, a todos los adultos mayores del país, si el hecho de que con la llegada del presidente de la República, casi 8,5 millones de adultos mayores de 68 años recibieron su apoyo como ya no nada más como un programa, sino ya plasmado en la Constitución, en el artículo 4 constitucional, que todo adulto mayor tiene derecho a una pensión universal, todos los adultos mayores de 68 años en ese momento. Y ahora, con esta nueva medida que el presidente tomó, se reduce la edad para que a partir de los 65 años todos los adultos mayores del país, que son un poco más de 10 millones, tengan derecho a esta pensión universal, y que además está plasmado en el artículo 4 de la Constitución que año con año se invertirán recursos crecientes para mantener y ampliar esta pensión, de tal manera que cuando llegue el 2024 el monto de la pensión a los adultos mayores va a ser el doble de cómo empezó. Ese no es ningún circo, esa es una realidad que, repito, les lacera y les molesta mucho a los que en el periodo neoliberal, en lugar de dedicar esos recursos para ayudar a los adultos mayores que ya hicieron un esfuerzo importante en la vida, pues iban a los bolsillos de ellos, de una minoría. Entonces eso sí les lacera, les molesta muchísimo, porque la política que ha emprendido el licenciado López Obrador es una política de carácter humanista, de amor al pueblo, de amor a las familias mexicanas. Entonces hay que tener las cosas muy claras. Y finalmente también quisiéramos comentar que estos que dicen como Anaya, pero que ya es casi un disco rayado, que la economía va mal en México, la economía va mal, bueno, él piensa que repitiendo 1 y 1000 veces los mexicanos vamos a pensar que la economía va mal, cuando incluso hay organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional u otros organismos, que están proyectando que para México el crecimiento en este año va a ser de más del 6%. O sea, eso también les molesta, porque en todo el periodo neoliberal donde gobernó el PRIAN, pues el crecimiento era del 2% o alrededor del 2%. No, aquí va a ser del 6%. No son proyecciones del gobierno, son proyecciones de organismos internacionales. O que dicen también que la economía va mal, pero en este año, después de 21 años, de los últimos 21 años de gobiernos neoliberales, es cuando México ha tenido la mayor inversión extranjera, la mayor inversión directa extranjera, que en todos estos últimos 20 años del periodo neoliberal. Si la economía fuera mal, pues estuviera pasando lo contrario, o sea, no habría inversión. Que la economía va mal, dicen, se están olvidando que este año, por excedentes petroleros, se estima que México va a tener alrededor de 300,000 millones de pesos adicionales. Si la economía fuera mal, en lugar de tener excedentes, pues a lo mejor tendríamos otra cosa peor, o estaríamos cayendo en una depreciación del peso, y el peso mexicano, es la moneda que más se ha apreciado con respecto al dólar. Entonces son puras falacias, pero repito, ellos piensan que diciendo 1, 2, 3,000 veces que la economía va mal, piensan que el pueblo va a asimilar eso. Claro que es un arma muy poderosa la utilización de la televisión o la utilización de las cadenas de radio o de la prensa tradicional, donde la mayor cantidad de estas empresas pues está en manos de los que estuvieron muy cómodos en el periodo neoliberal y que están muy molestos por las medidas que toma el presidente de la República. Bueno, finalmente diríamos, tenemos que irnos acostumbrando cada vez más a la democracia participativa, donde el pueblo decida.
Y tenemos una oportunidad muy importante el 21 de marzo, porque el pueblo de México va a decidir si el presidente de la República continúa hasta el 2024 para terminar su periodo, o renuncia o se va de Palacio Nacional. Bueno, eso cada mexicano de manera consciente tiene que analizarlo, porque no es un circo, como dice Anaya, es una responsabilidad que tenemos todos los mexicanos. O queremos que regrese el periodo del oscurantismo neoliberal, donde una minoría tenía todos los privilegios y utilizando los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría de ellos, los utilizaba para efectivamente montar un circo y tener distraído a la población de los problemas centrales. O queremos que se profundice, no nada más que continúe el gobierno del presidente de la República, sino que se profundice para mayor beneficio y para mayor bienestar de nuestro pueblo y para mayor felicidad de nuestro pueblo. Esa es la disyuntiva. O el presidente sigue y concluye su periodo en el 2024, o el presidente se va. Eso se va a decidir el año próximo, en marzo. Y evidentemente los que nos escuchan diario saben que nuestra posición es que el presidente de México ha sido el mejor presidente del siglo XXI en nuestro país, que además de eso lo reconocen a nivel internacional distintas encuestas como uno de los mejores presidentes de todo el planeta, y que las medidas que está tomando benefician a millones de mexicanos y va a beneficiar cada vez a más mexicanos, porque los recursos del presupuesto nacional se proyectan para, repito y concluyo, lograr el mayor bienestar de nuestro pueblo. Pues si estás de acuerdo con lo que aquí comentamos, te pedimos que nos des tu opinión a través del Facebook y te reiteramos nuestra invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que tengas muy buen día.